Bueno, en el día de hoy empezamos con primero con un juego que está, digo, lo compartí acá en el Classroom, que son diferentes cartas con preguntas en presente y en pasado, ¿sí? Las hicimos de manera oral. Lo que sí les podría recomendar es que ustedes lo hagan de manera escrita, o sea, vayan contestando cada una de las preguntas que aparecen en las cartas, ¿sí? Bien, eso más que nada para repasar un poquito de pasado y presente. Presente simple y pasado simple. Bien, luego empezamos con el tema nuevo que son adjectives. ¿Sí? Empezamos en la unidad 7 del libro y vimos primero cuáles eran los adjectives que iban a aparecer. ¿Sí? En este caso, en la presentación, tenemos hot and cold, ¿sí? Cuando está caluroso o cuando hace frío. Fast and slow, cuando va rápido y cuando alguien va lento. Crowded, que es full of people, lleno de gente. O empty, que no hay nadie. Cheap, algo que es barato. Expensive, algo que es caro. Uncomfortable es algo que es incómodo. Y comfortable es algo que es cómodo. Interesting, por ejemplo, un libro puede ser interesante, or boring, el book puede ser boring, o sea que es aburrido. Bien, luego teníamos otros más, por ejemplo, en el caso de noisy, algo que es ruidoso, o quiet, algo que es tranquilo. Big, algo que es grande, small, algo que es pequeño. Difficult, algo que es difícil, y easy, algo que es fácil. Tall, alguien que es alto, y short, alguien que es bajo. Bad, alguien que es malo, and good, alguien que es bueno. Y algo que está cerca va a ser near, y algo que está lejos va a ser far, ¿sí? Bien, entonces, usando estos adjetivos, yo puedo calificar a cualquier persona, objeto o animal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso puedo decir, the elephant is big, ¿sí? O, por ejemplo, puedo decir mice, que sería el plural de ratones, mice are small. eh, ¿Sí? O puedo decir, por ejemplo, this chair is uncomfortable. ¿Sí? Esta silla es incómoda. ¿Sí? Bien. Eso es en cuanto a los adjetivos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Puedo usar los adjetivos también para comparar. In this picture, en este dibujo, tenemos diferentes animals, ¿sí? We have different animals. Y podemos entonces hablar de sus características para compararlos. ¿Cómo voy a hacer? Voy a usar el adjetivo que vimos recién, pero va a haber una pequeña modificación. Entonces, si por ejemplo quiero comparar la jirafa de giraffe y a wolf, el lobo, voy a decir, a giraffe is taller, o sea que el adjetivo le voy a agregar un sufijo, ¿sí? Taller than a wolf. O sea que la jirafa es más alta que el lobo. Ahora, también puedo comparar hippo, por ejemplo. Y puedo decir, hablar en general y decir que hippos, los hipopótamos, are bigger, son más grandes, than foxes, que los zorros. ¿Mm? Bien, pero ¿cómo entonces hacemos, cómo son las reglas para usar con los adjetivos? No siempre voy a usar ER en todos los adjetivos. Y para eso tengo que saber si el adjetivo es short, es corto, o es long, es largo. O sea que si tiene una o dos sílabas o si tiene tres sílabas o más. Acá tenemos ejemplos de short adjectives. Por ejemplo, en el caso de tall, voy a decir taller. Supongamos que me comparo, siempre voy a comparar dos.
objetos, personas, animales, ¿sí? Entonces, si yo comparo, como recién, la jirafa con otro animal, voy a decir, a giraffe is taller than, por ejemplo, a hippo. ¿Mm? Puedo usar short, alguien que es más bajo que alguien, shorter than, small, smaller than. A eso solamente le agrego ER, pero va a haber ciertas reglas. Por ejemplo, cuando yo tengo la palabra big, que tengo una I corta entre dos consonantes, ahí voy a duplicar la última consonante. So I'm going to say, I'm bigger than, ¿sí? Y luego establezco la comparación. Por ejemplo, hippo is bigger than a mouse, ¿sí? O sea que el hipopótamo es más grande que, por ejemplo, un ratón. Heavy, ¿qué pasa con heavy que termina con Y? Si antes de la Y yo tengo una consonante, va a cambiar con I y luego voy a agregar ER. Entonces voy a decir, is heavier than, ¿sí? Bien, si tengo long adjectives, ¿sí? Adjetivos largos, por ejemplo, interesting, boring, expensive, ¿sí? Intelligent. En esos casos no va a seguir la regla de ER, sino que le voy a agregar la palabra more. Entonces voy a decir, por ejemplo, si digo que matemáticas es más interesante que geografía, voy a decir, math is more interesting than geography, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay tres palabras que van a ser adjetivos irregulares. ¿Qué quiere decir? Esto que cambia su forma completamente. Por ejemplo, en el caso de better. Si yo digo, una bicicleta es mejor que un auto, voy a decir, a bicycle is better than a car. O al revés era, no me acuerdo. Bueno, entonces, better, ¿sí? Va a cambiar su forma. No voy a decir wooder, no existe, ¿sí? Sino que cambia la palabra. Entonces, esta palabra me la voy a tener que aprender, ¿sí? Lo mismo si uso bad. Supongamos que digo, nadar en el río es peor que nadar en la pileta. Entonces voy a decir, swimming in the river is worse than, es peor que swimming in the pool. Y luego tenemos far, que significaba lejos. Si yo digo que algo es más lejos que otra cosa, voy a usar farther o further than. ¿Sí? Bien, vamos a más ejemplos prácticos. Por ejemplo, si acá tengo que establecer una comparación entre geography and language, voy a decir, geography is more interesting than language. O puede ser al revés, ¿no? Acá puedo decir, por ejemplo, writing is more, porque es largo, boring. Entonces voy a decir, writing is more boring than ICT. O al revés, ICT is more interesting than writing. Si establezco la relación entre science y art, puedo decir, por ejemplo, que science is more important than art. Porque important es largo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá cuando tengo un short adjective? Yo digo que inglés es más fácil que matemáticas, ahí tengo que tener cuidado, porque voy a decir, English is easier, porque este es un short adjective, entonces lleva ER, easier than math. ¿Sí? O sea que voy a decir que math is more difficult than English. Bien, luego fuimos al libro, ¿sí? Hicimos, ahora les voy a compartir, espérenme un poquitito acá. La página que hicimos la página 68 del Students, y acá lo que fuimos viendo
en cada picture, ¿cuál de los adjetivos podíamos usar, ¿sí? En cada una de las pictures. Por ejemplo, si miramos a la picture A, que sería esta, yo decía, it is cold, hace frío, porque ven que están todos abrigados. It is crowded, está lleno de gente, ¿sí? It's a market, yo les pregunté cuál era el lugar, it's a market. Después, por ejemplo, en el caso del museum, decíamos que it is interesting, es interesante, o it is boring, también podría decir que es aburrido. It is quiet, es un lugar tranquilo. Después, en el caso del hotel, acá, por ejemplo, era it is comfortable, es cómodo. Y acá, por ejemplo, en el means of transport, voy a decir it is cheap, ¿no? Es barato. Bien, una vez que hablamos de eso, fuimos a hacer el ejercicio donde teníamos que unir cuáles eran los opuestos, por ejemplo, hot and cold, fast and slow, que ya estaban igual en la presentation. Bien, luego hicimos el quiz, que estaba acá, y fuimos estableciendo, digamos, las comparaciones. Por ejemplo, decía, I like traveling by plane, by train, by car, ¿no? Entonces, si las chicas elegían, por ejemplo, by car, decía, tratábamos de establecer una comparación. Entonces decía, por ejemplo, traveling by car is better, es mejor than traveling by train, por ejemplo, ¿sí? Y así fuimos haciendo las comparaciones. Por ejemplo, dice, I like staying in, y las chicas decían, por ejemplo, a self-catering apartment. Entonces voy a decir, a self-catering apartment is more comfortable than a tent, ¿sí? Y así vamos estableciendo las comparaciones. Luego hicimos el listening, donde recuerden que el listening ustedes tienen la presentación, que yo ya se las voy a mostrar, en la última página de la presentación, acá, está la conversación, ¿sí? Que yo ahora igual la voy a subir la voy a subir para que todos la vuelvan a escuchar y repetir, ¿sí? Que habla justamente de dos personas que estaban haciendo ese quiz, ¿sí? Y se ponen a ver si qué tenían en común, ¿sí? Si les gustaba lo mismo o no, si estaban de acuerdo con las mismas cosas o no, eh, porque eran las preguntas que aparecían en el libro. El libro decía, por ejemplo, how many of their answers are the same? ¿Cuántas de sus respuestas eran las mismas? Y si eran, are they good travel partners? Y si eran buenos compañeros de viaje, ¿sí? Bien, luego hicimos acá, fuimos directamente al cuadro, donde íbamos poniendo las reglas, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las reglas para los short adjectives? Que, por ejemplo, en el caso de fast, le agregamos ER, faster. Entonces, al adjetivo le agregamos ed. Y en el caso de long adjective, de que el adjetivo era largo, por ejemplo, en el caso de comfortable, ahí yo ponía more comfortable, y entonces a todos los que eran long adjectives le agregaba la palabra more adelante. Y en el caso de que sean irregulares, cambiaba su forma, que son los que me tengo que aprender. Bien, por último escrito hicimos este ejercicio donde teníamos que comparar. Por ejemplo, dice autumn, el otoño, spring, la primavera, y nos daban la palabra romantic. Entonces yo decía, por ejemplo, spring is more romantic, porque es largo, than autumn. ¿Sí? Y así tenía que ir haciendo las comparaciones de las oraciones, ¿sí? Traveling by car ojo con este, porque es irregular, is worse than traveling by bus on a holiday. Cafés and restaurants are cheaper, porque es corto, than restaurants in my city.
¿Cuál es el mejor para las vacaciones? Voy a decir, is good pasa a better than an ebook on holiday. Bien, y así terminaron el ejercicio. Ese no lo hicimos y después fuimos a la parte oral, donde teníamos que, dice, write notes about a good or a bad holiday you went on, acerca de unas vacaciones, que no hace falta que sea verdad, ¿sí? Entonces, fuimos haciéndolas primero de manera oral, podían elegir, por ejemplo, en vacaciones camping, holiday, surfing, horse riding or sightseeing. ¿Qué significa sightseeing? Es cuando vamos a los lugares más importantes en una ciudad. ¿Mm? Bien, bueno, entonces íbamos contestando, esto le quedó de tarea para hacer un writing, íbamos contestando y más o menos tienen que hacer un escrito de 90 palabras, o sea, de 9 renglones aproximadamente, sobre unas vacaciones que tuvieron, ¿sí? Ya les digo, no hace falta que sea verdad. Si dice, por ejemplo, where and when did you go? Voy a empezar por ejemplo, I went to the beach last summer. Después dice, who did you go with? I went with my friends and my family. Where did you stay? We stayed in a camping, or we stayed in a hotel or in an apartment. Was it good? Yes, the apartment was very big and, no sé, comfortable. Y así, a medida que voy contestando, voy armando el writing, ¿sí? Así después si quieren también me lo pueden enviar por acá. Suben el archivo en Word y yo después lo corrijo. Bien, bueno, entonces eso tiene que estar para la clase que viene como escrito, ¿sí? Bueno, les mando un beso y nos vemos la próxima.